Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, imponente y hermosa, pero también asolada por un pasado turbio, lleno de conquistas e intervenciones como la española, la francesa o la de Estados Unidos. O ha tenido terremotos arriba de 8.2 grados, por ejemplo. Y en la época moderna, desafortunadamente eventos como magnicidios, tales como la matanza de Tlatelolco en 1968 o el halconazo de 1971. El paso de los siglos, desde los aztecas hasta nuestra época, ha dejado sus estragos fantasmales, por llamarlo de alguna manera. Y en muchas de sus calles pululan leyendas sobre seres del más allá que han pasado a la fama. Empecemos por la famosa leyenda del fantasma de La Llorona. En el barrio de Coyoacán hay una iglesia llamada La Concepción, que es nada más y nada menos que la primera iglesia católica de América. Pero en este mismo sitio se han encontrado materiales arqueológicos y esqueletos prehispánicos enterrados del siglo 600 a.C. Y después existió justo ahí un templo azteca. También se sabe que Hernán Cortés, conquistador español de México, mandó construir sobre ese mismo sitio en 1524 dicha iglesia, así como su casa. Pero también vivía ahí el sanguinario español Pedro de Alvarado, responsable de la masacre en el Templo Mayor azteca. Es por ello que hay muchas y lúgubres leyendas de diferentes apariciones, como monjes que flotan en la noche en el parque, o un peregrinar de almas en pena en la avenida principal de Coyoacán, e incluso fantasmas de tropas aztecas y tepanecas luchando por ahí. Pero también se construyó la casona de la Malinche o Malitzin, quien fue una mujer de origen indígena y se dice que ayudó a los españoles a conquistar México, traicionando así a sus compatriotas. En dicha casona, ella murió y se sabe que desde hace siglos se le ha visto aparecerse llorando, arrepentida por lo que hizo, lamentándose por el pueblo mexicano de la época colonial. Y se le ha escuchado gritando un lamento parecido a: ¡ay, mis hijos! ¡Pobres de mis hijos! Es por eso que se cree que ahí surgió la famosa leyenda de La Llorona. Ahora quisiera hablarles de los fantasmas de la Santa Inquisición. Actualmente existe un lugar bellísimo en el centro de la Ciudad de México llamado la Alameda Central, en donde al verlo jamás imaginarías que ese lugar fue en la época de la conquista un lugar de terror, sufrimiento y asesinatos. Pues justo ahí estuvo el quemadero de brujas en el siglo XVI por parte de la Santa Inquisición. Se sabe de numerosos testimonios de que la gente de la actualidad dice haber escuchado en las noches los gritos de dolor de la gente que fue quemada viva. También hay quien ha percibido el olor a carne quemada o visto llamas que aparecen y desaparecen en donde estuvo la hoguera. Vamos a pasar ahora a una leyenda muy interesante: los fantasmas del Palacio Negro de Lecumberri. Hoy en día se le conoce a este lugar como el Archivo General de la Nación, pero en el pasado se inauguró en 1900 una de las cárceles más aterradoras de México. De ella se cuentan numerosas leyendas sobre asesinatos, torturas, golpizas y humillaciones. De hecho, esta cárcel se construyó con la capacidad para solo 800 personas, pero se llegó a albergar a más de 5,000. Figuras muy famosas de México fueron recluidas ahí, tales como Pancho Villa, Siqueiros, José Revueltas, Álvaro Mutis y hasta el famoso cantante Juan Gabriel. Inclusive existían celdas tan pequeñas y oscuras en donde se metían los presos más peligrosos o importantes, y algunos se volvían locos al estar encerrados sin luz, en cuclillas y sin acompañamiento alguno durante meses. Es por eso que aún en la actualidad, y a pesar de que este sitio dejó de ser cárcel desde 1976, es inevitable llegar a ver fantasmas en las oficinas que ahora existen. Se escuchan gritos de dolor y se ven sombras negras de presos, médicos, suicidas y hasta la de un charro vestido de negro y la famosa fantasma archivista. Ahora daremos paso a los fantasmas de la Casa de los Azulejos, otro de los restaurantes más famosos del centro histórico de la Ciudad de México.
Esta fue originalmente una casona construida en la época virreinal. Con el paso de los tiempos pasó a ser sede de diferentes negocios, y en nuestra época es un afamado restaurante de verdad hermoso y lleno de historia y una arquitectura bellísima. Y a pesar de que siempre está repleto de gente desde el amanecer hasta el anochecer, se sabe que es un lugar muy embrujado, donde se han visto fantasmas de diferentes épocas, obviamente vestidos de maneras muy distintas. Los comensales afirman que han visto sombras e incluso comida que desaparece al ser servida de repente. También se conoce de un fantasma que es muy travieso y que le gusta jalar la palanca del water C. En la cocina se dice que los objetos cambian inexplicablemente de lugar y un largo etcétera. Y es lógico si nos ponemos a pensar que lo han visitado personajes de todas las épocas, como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Don Porfirio Díaz, los Limantur. Creo que les gustó tanto este sitio que se niegan a irse. Déjenme contarles que la Ciudad de México alberga a más de 8 millones de personas. Para trasladarse en ella existen muchísimos medios: autobuses, metrobús, trenes ligeros, taxis y el más usado, el metro. Este sistema de transporte abarca a casi toda la ciudad subterráneamente, pero ha sido testigo de muchos suicidios, ya que ha habido personas que deciden terminar con su vida arrojándose a las vías del tren. Así pues, es más que obvio que sus espíritus quedarán ahí en ese lugar, y no solo los de ellos, sino de seres del bajo astral, pues se sabe que cuando una persona se suicida, atrae a estos entes oscuros. Por eso es que cientos de veces los trabajadores del metro, sobre todo los que laboran de noche, cuando ya el metro está cerrado, dicen haber visto pasar espíritus de diferentes tipos, haber escuchado ruidos. Inclusive, una taquillera contó una vez que entró al baño y de pronto, sin que hubiera nadie, alguien le dio una fuerte nalgada. Esta salió aterrorizada y corriendo. Otro ejemplo son los policías que aseguran escuchar personas hablar y caminar en el horario que ya está cerrado al público. Cuando van a revisar, pues no ven nada, e incluso se ha sabido de que las cámaras de seguridad del metro captan sombras blancas moviéndose por los andenes. Y bueno, y ya para terminar este podcast, les voy a hablar del fantasma, o más bien la fantasma más famosa de la Ciudad de México, llamada La Planchada. ¿Quién? Es una enfermera que se aparece en el antiguo nosocomio de las calles Jesús María Izazaga y Fray Servando. El hospital es considerado cuna de la cirugía nacional, y ahí fue donde atendieron a varios heridos de la guerra Estados Unidos-México en 1847. En este hospital, pero también en otros muchos de la ciudad, los enfermos dicen que cuando es de noche y están padeciendo alguna dolencia, viene a su cama una enfermera muy amable, la cual los atiende y proporciona los medicamentos necesarios y alivia su dolor. Pero lo que les llama la atención es su ropa, muy diferente a la de otras enfermeras. Tiempo después, cuando va el doctor u otras enfermeras a revisar a dicho paciente, este les dice que ya se siente mejor por los medicamentos que les dio una enfermera con ciertos rasgos físicos y con una ropa diferente, como antigua pero bien cuidada y planchada. A lo que los médicos le dicen que definitivamente en ese hospital no hay nadie con esas características, que debe ser un error, pero el paciente insiste en que fue real. Esto es común que suceda, y se trata de un espíritu que en vida era una enfermera que amaba mucho su profesión, pero al ser traicionada por su novio, no soportó el engaño y se suicidó, por lo que quedó condenada a vagar por los hospitales. Y según la leyenda dice que para ganarse la salvación, hace obras buenas con los pacientes enfermos, pero es un fantasma. Se le llama La Planchada, justamente porque lleva su ropa muy limpia, pulcra y planchada de manera excelente. Bueno, ¿y qué tal les parecieron estas leyendas? Espero que les hayan resultado divertidas, interesantes y que hayan aprendido algo más de las leyendas de nuestra gran Ciudad de México.